teórico plataforma, pueden mirar ahora después ahí sin problema. Lo que les voy a mostrar va a ser directamente esto. A ver, tabla Z. Esto. Bueno, fíjense acá. Esta es una campana de Gauss. Fíjense, una campana de Gauss. Así como les dije, yo pienso que ya habrán visto en otras materias porque se usa mucho para temas aplicativos. O sea, tiene muchas aplicaciones. Bueno, ¿qué tiene esta distribución normal? Esta distribución normal tiene como característica principal esto. Si se dan cuenta, este eje que yo tengo acá es el eje X para nosotros en el plano cartesiano. Y este eje que tenemos acá en el medio es el eje Y. Entonces tenemos variable X, variable Y. Este es como si fuera nuestro primer cuadrante y este es como si fuera que es nuestro segundo cuadrante. ¿Qué es lo que encuentro acá? Encuentro esta curva simétrica. Significa que este lado de la derecha es igualito al de la izquierda. También nos dice la teoría que esta curva se va hasta el infinito positivo y este se va hasta el infinito negativo. Se extiende infinitamente hacia la derecha y hacia la izquierda. Y es una curva asintótica. Significa eso, que si yo prolongo mi eje X, esta curva nunca le va a cortar al eje X. O sea, no va a haber intersección. Eso habrán estudiado alguna vez ustedes en analítica. Geometría analítica significa una curva asimétrica, una curva asintótica, es cuando no tiene punto de intersección. Entonces, este se va hasta el infinito, se va hasta el infinito, pero nunca le toca al eje X. ¿Qué tiene también de particularidad esta curva? Que debajo de ella, debajo de la curva, tenemos una curva de probabilidad. Gauss fue el señor que hizo o de alguna forma encontró la fórmula o el modelo probabilístico para poder realizar este gráfico. O sea, ¿qué significa eso? Que si yo entonces graficara o tengo, por ejemplo, un modelo, vamos a suponer que, acá le voy a poner, por ejemplo, el modelo probabilístico que le da origen a esta gráfica y es esta. P de X, esto ya sabemos nosotros, ya hicimos varias veces. P de X es igual a X, así. Es igual, y acá vamos a tener nuestra función de probabilidad. Me dice que es igual a 1 sobre raíz cuadrada de 2pi sigma al cuadrado. Sigma al cuadrado, así. Un ratito esperen, un ratito van a ver lo lindo que es esto. Así. Multiplicado por E elevado a la. Y acá vamos a tener así. Esto, a ver un ratito que me conviene. Esto así. Voy a elevar al cuadrado porque tiene que estar al cuadrado. Así. Ratito, le quiero poner ahí una. Voy a agrandar un poco más porque al tener tan chico no distingo. No es que no vea bien, porque yo veo súper bien. Bueno, X menos mu sobre 2 por sigma sobre 2. Ya, no voy a ir de mano. Ahí está. 2 sigma al cuadrado. Bueno, este modelo es el que le da origen a esa curva que acabamos de ver. Entonces, 1 sobre 2pi sigma cuadrado bajo raíz elevado a la x menos mu sobre 2 sigma elevado al cuadrado. Si no me equivoco, acá es negativo. Así. Este es el que le dio origen entonces a este gráfico que tenemos acá. Cuando nosotros tenemos un modelo matemático, porque este es un modelo matemático,
Entonces, cuando graficamos me tiene que dar algo. Y ese algo es esa curva o campana de Gauss. Y fíjense dónde tengo mi variable, que en este caso es lo que estoy considerando. Esta x está en el exponente de la e después de toda esta situación que encontramos acá. ¿Qué significa eso también? Que si esta es una curva, y yo necesito, por ejemplo, determinar cuánto es la curva encerrada en esta partecita que está sombreada, por ejemplo, la curva que encierra esta recta y esta recta aquí, como es una curva, entonces tendría que hacer ¿qué cosa? Tendría que aplicarle integrales. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo necesito, por ejemplo, por decirlo, de 1 a 2, entonces tendría que hacer esto. Fíjense lo que tendría que hacer si necesito voy a hacerle así, y acá le voy a poner esta integral. Así. Y va a ser, por ejemplo, yo quiero saber, por ejemplo, de 1 hasta 2, por ejemplo. Entonces, todo esto viene a ser nuestra función, así como si fueras mi f de x. De hecho, es mi f de x. ¿Por qué? Porque los otros son todos constantes. Y entonces, ¿por cuánto? Por diferencial x. Así. Este tendría que realizar entonces mi integral. ¿Y cómo voy a hacer mi integral? Como todo esto es constante, puede salir fuera del signo de la integración y me va a quedar solamente elevado a la tanto. Y esto tendría que hacer, no sé, por algún método de sustitución o algo por el estilo. Y entonces ahí hacemos normalmente como solemos hacer nuestra integral. En este caso, yo no voy a hacer integrales para determinar probabilidad requiriendo el problema. Entonces, ¿qué es lo que voy a usar? Y voy a usar directamente esta tabla que, si se fijan, viene en filas y en columnas. Y estos numeritos que están acá son las probabilidades debajo de la curva. O sea, ¿qué significa eso? Que ya está estandarizada la tabla. Entonces, a nosotros nos permite directamente, si nos dice de 1 a 2 tanto, entonces yo ya voy a ver cómo sacar de aquí mis numeritos. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Si se fijan otra vez aquí, este que es nuestra función de probabilidad, va a ser complicado para mí llevarlo a una tabla cuando tenemos diferentes situaciones o diferentes fenómenos en estudio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo pedir a, no sé, a ustedes, cuánto tienen de estatura, qué edad tienen, qué coeficiente intelectual tienen, qué promedio de puntuaciones tienen ahora en la carrera y cosas así. Entonces, fíjense que son diferentes unidades de medida. Puede ser centímetros, metros, puntos, porcentaje, etc. Entonces, como va a ser complicado hacer de esa forma para utilizar la tabla estandarizada, lo que voy a tener que hacer entonces es, valga la redundancia, voy a estandarizar. Y estandarizar significa que vamos a olvidarnos de la X y de la Y y de las unidades de medidas y vamos a usar directamente Z. Si ustedes se fijan acá, yo no tengo eje X, yo tengo Z, me dice, de 0 a Z, y me da esta región de sombreado. Esta región de sombreado es lo que necesito determinar yo ahora con mis problemas. Y los problemas van a ser de tipo probabilísticos. O sea, me va a preguntar cuál es la probabilidad, cuál es el porcentaje, cuál es la proporción o algo por el estilo de algo que estamos considerando en nuestros estudios. Bueno, ¿qué más podemos mirar acá? Si se fijan en la columna, yo tengo 0, 0, 0, 0,5, 0,6, 0,7. Esos puntitos son comas para nosotros y se va hasta 3,9. Y del otro lado, en la fila, tengo 0, 1, 2, 3, 4 hasta 9. ¿Qué significan entonces estos números? Esto que tengo acá en la columna viene a ser mi entero y mi primer decimal. Y esto que tengo acá en la fila vienen a ser mis segundos decimales. O sea, mi decimal, décimo, el centésimo sería en este caso. Si yo digo, por ejemplo, 0,65, entonces va a ser 0,60 y me voy hasta el 5. Entonces tengo 0,2422 va a ser mi probabilidad.
Si yo quiero, por ejemplo, no sé, 2,40, entonces va a ser 2,40. Este es 0, entonces el segundo decimal voy a hacer mi intersección, por decirlo así y así, y ahí voy a tener 2,40. Si achico un poco más, van a notar mejor esto. Fíjense, si yo quiero, por ejemplo, no sé, 2,53. Entonces tengo acá 2,50 y me voy hasta el 3. Entonces tengo 0,4943. Entonces este es mi entero, mi primer decimal y mi segundo decimal. Eso significa que más adelante entonces cuando vayamos a hacer nuestros ejercicios vamos a dejar con dos decimales a la hora de estandarizar. Estandarizar significa pasar de una unidad de medida a algo que nosotros necesitamos para utilizar la tabla. Algo muy importante que tienen que atender acá, hay diferentes tipos de tabla Z. En ese caso, este es lo que nosotros vamos a utilizar y este es el que les voy a colocar también en la clase esta que nos corresponde para poder utilizar. ¿Por qué? Porque ustedes pueden buscar, por ejemplo, tabla Z en internet y van a encontrar diferentes tipos de versiones. Entonces, la versión esta que yo les voy a mostrar es esta tienen que usar. ¿Por qué? Porque otras son diferentes. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de probabilidad, el total del fenómeno que estudiamos siempre va a tener suma 1. ¿Por qué? Porque se acuerdan que la probabilidad era entre 0 y 1. Entonces, el que yo tengo acá tiene probabilidad 1 o área 1. Eso significa que un lado tiene 0,50 y el otro lado 0,50. ¿Por qué? Porque dijimos que es simétrica. Esta curva es igualita a esta curva y es la mitad. Entonces, si es mitad, 0,5, 0,5. ¿Hasta dónde se va mi Z? Mi Z por lo menos va hasta, y fíjense, 3,9 y el otro es 9 también. Entonces, 3,99. Si se fijan, aquí ya es 0,50. ¿Por qué? Porque ya es toda la tabla. 0,50, 0. A partir de 3,90 ya es 0,5. 0,5, 0,5, 0,5 con 4 decimales. Entonces, eso es lo que nos está diciendo. Cuando nosotros estandarizamos, entonces vamos a encontrar siempre un valor entre 0 y 4 más o menos. Si es mayor a 0, mayor a 4, ya tiene una probabilidad 1 de acuerdo a cómo hagamos el rayado, porque el rayado es lo que nos va a ayudar a decir cómo se comporta esto. Esto es para que tengan una idea más o menos, porque ahora con el problema, con los problemas, vamos a darnos cuenta de cómo se utiliza esta tabla. Esta tabla es medio complicadita al principio, pero después con la práctica ya van a entender cómo usar. Entonces vamos a irnos a nuestro ejercicio para entender. Estandarizar significa entonces llevar Z en X menos mu sobre sigma. Entonces vamos a leer nuestro primer problema para hacer esto y utilizar la tabla Z. Y vean cómo entonces realizamos un ejercicio de distribución normal o de campana de Gauss. Bueno, fíjense, el primer problema me dice, la distribución de salarios de 2.000 trabajadores tiene una media de 70 y una varianza de 36. Supongamos que la distribución es normal, aproximadamente. ¿Cuántos trabajadores ganan $60 o menos? Entonces vamos a sacar los datos y hacemos nuestro problema. Datos. Así. Entonces me dice, la distribución de salarios de 2.000 trabajadores. Entonces eso significa que hay 2.000 trabajadores en una empresa, por decirlo. Y ese 2.000 viene a ser entonces nuestra población. Entonces vamos a decirle a la población, vamos a simbolizarle con la letra N mayúscula. N es igual a 2.000. Si ustedes están teniendo problemas de estadísticas o de probabilidades y tienen una N minúscula, la N minúscula es muestra. Y si tenemos la N mayúscula, es población. Acuérdense de esas nomenclaturas. Tiene una media, me dice. En este caso es media poblacional. Si es media poblacional, simbolizamos con la letra mu. Mu. Mu es igual a $70. Y una varianza
y una varianza. La varianza poblacional, en este caso, vamos a simbolizar con sigma. Fíjense, este es mu, ahí me dice lo mu o mi. Y este es sigma, sigma. En este caso me dice varianza. Si es varianza, es al cuadrado esta parte. Nosotros ya usamos alguna vez también media y varianza, pero era muestral. Si la media es muestral, utilizamos X raya. Y si la varianza es muestral, utilizamos S al cuadrado. Eso que hicimos al principio en Excel. Entonces, este me dice que es igual a 36. Siempre que les hable de varianza, la varianza es al cuadrado. Acuérdense de eso, por favor. Varianza al cuadrado. Si es poblacional, entonces utilizamos sigma. Si es muestral, entonces utilizamos S al cuadrado. Si mi media es muestral, entonces acá usamos X con su rayita. Y si es poblacional, entonces usamos mu. Como yo sé que es poblacional, porque me hice 2.000 trabajadores y para los cálculos de distribución normal casi no vamos a tener N. No usamos N minúscula como muestra, sino como población. Bueno, ¿qué yo necesito para mi Z? Necesito la X, necesito mu, ya tengo mu acá, y necesito sigma. Entonces, sigma, puedo hallar de esto como. Si yo tengo sigma cuadrado y en mi fórmula yo necesito solo sigma, entonces tendríamos que buscarle su raíz. Entonces, vamos a hacer ya acá nuestra raíz. Entonces, voy a hacer así. Yo quiero solo sigma, entonces voy a decir que es igual a raíz de 36. Si me decía desviación típica o desviación normal o desviación estándar, entonces directo va a ser sigma. Pero en este caso me dice varianza, entonces tenemos que hacer así. Entonces así, sigma es igual a, y la raíz de 36 que es 6. Y entonces eso es lo que voy a usar en mi cálculo. Bueno, ahí tengo. Ya tengo entonces los datos que necesito para el problema. Ahora vamos a irnos a responder a la pregunta que nos dice el problema. Dice el problema número, la letra 1. ¿Cuántos trabajadores ganan 60 o menos? 60 dólares o menos. Me habla de cuántos trabajadores. Entonces, nuestra N, que es 2.000, vamos a tener que multiplicar por una probabilidad. ¿Se acuerdan cuando hallábamos lambda? Lambda era nuestra media y nosotros hacíamos N por P. En este caso vamos a utilizar la misma lógica. También va a ser N, que va a ser nuestro tamaño de la población, multiplicado por P, que es la probabilidad y que me va a dar ahora este problema. Entonces, vamos a decir esto. ¿Cuál es la probabilidad? Entonces vamos a decir probabilidad de que X sea 60 o menos, me dice. Si es o menos, significa menor o igual. Así. Esto es lo que voy a utilizar para determinar mi probabilidad. En este caso me dice cuántos trabajadores, pero yo necesito, así como les dije, P. Y entonces por eso tengo que buscar primero P y después multiplicar el resultado por la N que tengo en este caso, que es 1000. Si me decía, por ejemplo, cuál es la probabilidad, entonces directamente el resultado que arroje esto. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? En este caso, este 60 viene a ser dólares. Yo necesito usar mi tabla Z, entonces tenemos que estandarizar. Y para estandarizar, entonces necesito usar esta formulita que tenemos acá. Y vamos a poner por aquí. Y vamos a hacer un cálculo auxiliar acá. Entonces va a ser X menos mu sobre sigma. Esta X es el dato que me da el problema. En este caso, mi dato para X es 60. Entonces voy a utilizar directamente 60. En algunos libros, si ustedes están, por ejemplo, usando, puede usar, por ejemplo, límites reales para asegurar. En este caso no tenemos mucho problema porque cuando nos habla de salarios no vamos a tener muchos errores. Errores significa eso que nosotros habíamos visto al principio cuando hacíamos nuestro límite real y le restábamos 0,5 o le sumábamos 0,5. En este caso no vamos a complicarnos con esto y vamos a hacer directamente así. Esta X vamos a tomar de la pregunta y me dice 60. Entonces va a ser 60 menos
¿Cuánto vale mu? Y mu está acá que mide 70. ¿Y cuánto tiene sigma? Y sigma tiene 6. 6. Y esto vamos a calcular. Entonces va a ser 60 menos 70 dividido 6. Y me da 1,66666 negativo. Entonces va a ser menos 1,67. Y vamos a usar dos decimales. ¿Por qué? Porque acuérdense que nuestra tabla admite dos decimales. Entonces yo necesito poner en la misma unidad, por decirlo, no en la misma unidad, sino de la misma forma como viene mi tabla. Ese es mi cálculo auxiliar entonces. Voy a hacer esto. Fíjense lo que voy a hacer. Esto que era X, que es nuestra variable dólares, entonces ahora vamos a pasarlo a Z. ¿Por qué? Porque ya estandarizamos. Entonces vamos a decir ahora que Z es menor o igual a ese numerito que acabamos de obtener. Menor o igual a menos 1,67. Es igual. Y acá es en donde vamos a ir a utilizar la curva. Me dice que Z sea menor a 1,67. Entonces voy a utilizar la curva normal que yo ya puse acá. Así. Entonces fíjense lo que tengo en la curva. En la curva, así como en la tabla, se va y vamos a colocar este 1,67 negativo hacia el lado que le corresponde. Este va a ser 0, este lado tenemos positivo, este lado tenemos negativo. En este caso me dice Z menos 1,67. Entonces vamos a colocar como límite para nuestro sombreado ese 1,67. Por lo menos por aquí. 1,67. A ver, me voy un poco más porque ese es 1,5. Por ahí más o menos. Y voy a poner en una curva un poco más gruesa así para mirar. Inclusive puedo hacer en otro color para distinguir bien. Fíjense. Entonces, este me está indicando que es 1,67. Hasta ahí. Entonces yo puedo, por ejemplo, podría agrandar este para ver así de esta forma. Agrando un poco más. Y ahí abajo entonces pongo que vale menos 1,67. Así. Esa rayita que tengo ahí entonces es menos 1,67. Puedo agrandar este o puedo achicar, no hay problema. Así. Fíjense. Entonces, una vez que yo tengo el numerito que me indica la Z, coloco entonces en donde le corresponda sobre la curva. Y ahora voy a ver hacia dónde va a estar mi región de sombreado. ¿Se acuerdan que en nuestra tabla nosotros tenemos una sombrita así? Y esa sombrita va a ir cambiando de acuerdo a mi pregunta. En este caso me dice menor. Si es menor, entonces ya tengo mi límite. Mi límite es este 1,67 y acá me está diciendo menor o igual. Menor o igual a 1,67. Es igual cuando está sobre 1,67, pero me dice menor. Entonces, si es menor, mi región de sombreado va a estar hacia la izquierda. Entonces, este es lo que vamos a sombrear nosotros, hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque me dice menor. Si me decía mayor, entonces vamos a hacer nuestra región de sombreado hacia la derecha. En este caso me dice menor, entonces va a quedar siempre hacia la izquierda. Entonces hago mi región de sombreado así, de esta forma. Si hacíamos a mano es más rápido y más fácil, pero en este caso como no podemos hacer a mano, entonces le muestro de esta forma. Así. Y así. Entonces, ¿qué significa esta región de sombreado? Esto es lo que yo tengo que hallar, me está diciendo el problema, porque ahí está la probabilidad de lo que yo necesito. Algo más, para que entiendan un poco. Este eje que tengo que es igual a 0, este ya tengo 1, 2, ya es en función a z. Yo puedo graficar lo mismo, pero con las variables que tengo acá. Este 70 que tengo acá de mu se queda justito sobre el eje y. O sea, acá yo tenía que este vale 70. Si yo ponía, por ejemplo, 60, iba a encontrar que está hacia la izquierda. Y si tengo del otro lado, entonces obviamente va a ser mayor a 70.
Como en este caso yo ya estoy estandarizando porque ya estoy haciendo en función a Z, entonces más o menos es la misma idea. Yo podría haber hecho, por ejemplo, dos curvas en donde la media, que es esta es nuestra media. ¿Se acuerdan cuando hicimos muestra, por ejemplo, y veíamos si la muestra era simétrica o no? Si encontrábamos, por ejemplo, un punto o encontrábamos que la media, la mediana y la moda eran iguales, nosotros ya estábamos diciendo que la muestra era simétrica o que la muestra era normal, y eso era lo que estaba indicándome en ese momento cuando estábamos estudiando. Entonces, en este caso yo ya tengo estandarizado, por eso ya tengo de 0 a 4 y de 0 hasta menos 4. Colocamos el menos 1,67, ya está aquí. Me dice mi región de sombreado menor o igual, entonces menor o igual va a estar hacia la izquierda. Ahora vamos a sacar entonces nuestra parte sombreada. Fíjense bien acá y atiendan bien, porque yo tengo mi tabla Z y mi tabla Z me está diciendo que acumula la región de sombreado en relación al eje igual a 0. Yo no tengo esta región de sombreado en relación al eje Y. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, este es mi eje Y. Yo no tengo sobre este mi región de sombreado. Lo que la tabla a mí me da es esta parte que tengo acá que está liberada. O sea, me da desde el 0 hasta este lado. ¿Se acuerdan que les dije al principio que la tabla es simétrica? Eso significa que este lado es igualito al otro lado. Yo no tengo acá en ningún lado valor negativo. Ese valor negativo que yo estoy teniendo es en relación al eje 0, si está hacia la izquierda o hacia la derecha. Y acá me está diciendo este negativo que me salió la Z, que está hacia el lado negativo. Eso es lo que me está indicando. Si yo voy a usar la tabla, la misma situación de la derecha va a ocurrir hacia la izquierda. Entonces, fíjense acá. Esto es lo que a mí me da la tabla. ¿Por qué? Porque acumula en relación al eje Y o al eje Y igual a 0. Entonces, ¿cómo yo voy a sacar esta parte que yo necesito? ¿Y va a ser cuánto o cómo? ¿Se acuerdan que la mitad de la curva tiene 0,5 de área? O sea, desde 0 hasta menos 4 me dice que esta parte o la mitad de la curva tiene 0,5. Entonces lo que yo voy a hacer, 0,5 menos esto que me da la tabla, ahí yo voy a tener lo que estoy necesitando. Entonces va a ser ¿cuánto? 0,50, que es la mitad, menos el área de menos 1,67. Y acá el menos es para sacarle al 0,5 la parte que me da la tabla. No voy a hacer acá menos por menos más o cosas así que se les antoje por tener así signo. El signo de 1,67 me dice nomás que está hacia la izquierda del 0 o en la gráfica hacia la izquierda. Entonces va a ser 0,50, o sea, 0,5 o 50 menos área de 1,67. Y ahí nos vamos a buscar 1,67 en la tabla. Y vamos a mirar acá. 1, fíjense, 1,67. Acá está 1,67. ¿Y cuánto es 1,67? 0,4525 me dice. Entonces, 0,4525 menos 0,4525. ¿Qué significa este 4525? Es esta parte que yo tengo acá, este es lo que me da la tabla. Y entonces, de 0 hasta 1,67, este es su valor. Yo no necesito yo necesito la parte sombreada. Entonces, 0,5 menos y ahí voy a tener lo que estoy necesitando. Es igual, y ahí hacemos 0,50 menos 0,4525. Y tengo que es 0,0475. ¿Qué es ese 0,0475? Es la probabilidad de encontrar a un trabajador que gane menos de $60.
yo puedo multiplicar ese por 100 y tengo que es 4,75. ¿Qué es 4,75? La probabilidad de que alguien gane $60 o menos, me está diciendo el problema. Bueno, ahí estamos. Esta es la probabilidad de encontrar a alguien que gane menos de 60, pero el problema me dice cuántos trabajadores. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y voy a tener que hacer eso que les dije ya al principio, el de multiplicar n por p para tener la cantidad, porque lo que yo acabo de obtener es probabilidad. Entonces, n por p. ¿N cuánto era? 2000. ¿Por cuánto? Por 0,0475. Es igual. Y ahí entonces voy a multiplicar 2000 por 0,0475. Y me da 95 exacto. ¿95 qué? 95 trabajadores. Entonces, encontraríamos en estas condiciones que estén ganando menos de $60. O $60 o menos. Y ahí está. Si el problema me decía cuál es la probabilidad de que los trabajadores ganen menos de 60, entonces directo va a ser mi resultado. Pero en este caso me dice cuántos trabajadores, entonces tengo que utilizar en cantidad. Así de esta forma. Ahí está esto. Bueno, algo para que tengan en cuenta. Siempre que yo tenga mi región de interés hacia la cola, pues a este se le dice cola, de esta forma, o del otro lado mi cola, siempre va a ser 0,5 menos el área que encierra la parte que me interesa a mí. Acuérdense de eso para siempre. ¿Por qué? Porque ese va a ser siempre de esa forma. Siempre que se coloque la región de sombreado hacia la izquierda o hacia la derecha en relación a una recta, como en este caso, entonces va a ser 0,5 menos esa área. Bueno, va a haber otro más y vamos despejando dudas. Acá van a haber muchas dudas, ¿por qué? Porque es normal, porque estamos haciendo primera vez. Después, más adelante, ya no tenemos ese problema. Bueno, fíjense en la letra B. Inclusive no les voy a decir entendieron porque es muy temprano para que entiendan ya de uno. Si ya entendieron, perfecto, pero tenemos que practicar mucho para ir entendiendo mejor. Bueno, me dice en la letra B, ¿cuántos trabajadores ganan 82 o más? Entonces va a ser probabilidad de X y en este caso me dice 82 o más. Entonces va a ser mayor o igual a 82. Es igual. ¿Qué es 82? Dólares. Ahora, ¿qué hago? Necesito tipificar o necesito estandarizar. Entonces vamos a hacer lo mismo que estábamos ahí para llevarlo a Z. Entonces va a ser X para mí ahora es 82. Entonces acá va a ser 82 menos 70 dividido 6. Esto no va a cambiar porque se mantiene igual del problema con los datos originales del principio. Entonces tengo ahí 82 menos 70 me da 12 dividido 6 me va a dar positivo 2,00. Así. Entonces estandarizamos esto y voy a tener entonces probabilidad de Z mayor o igual ¿a cuánto? A 2. Me dio 2 exacto, pero yo sé que voy a usar 2 decimales porque en mi tabla tengo 2 decimales. Entonces va a ser así. Probabilidad de Z mayor o igual a 2. Ya tenemos entonces tipificado para usar la tabla. ¿Qué hacemos? Vamos a tener que llevar en el gráfico para graficar y del gráfico sacamos si va a ser 0,5 más, 0,5 menos o como sea. Tenemos 8 combinaciones posibles en la curva normal para hacer esto. Bueno, entonces, mayor a 2 me dice, 2 positivo, entonces vamos a tener que buscar 2 aquí en el gráfico. Y tengo 1, 2, 3 y 4 por lo menos. Entonces vamos a graficar nuestra recta en el número 2. Acá tengo 1 y acá tengo 2. Entonces va a ser aquí. Aquí va a pasar Está mi recta para indicarnos el límite entre lo que nos interesa y lo que no nos interesa por decirlo. A ver, voy a agrandar un poco más para ver mejor. Este es fácil. Al principio es inentendible, pero después se hace ya facilito. Ahí. Entonces este es 0, este es 1, este es 2,
Este es 3 y este es 4. Así. Entonces fíjense que justito está en 2. Ahí. Ahí está. Entonces 0 voy a llevar un poco más ahí. Así como les dije, a mano esto es mucho más fácil. En la compu es más complicado. Bueno, a ver, ya tenemos entonces ahí graficado que me dice 2. ¿Y hacia dónde vamos a hacer nuestra zona de interés? Porque acá me dice mayor. Si es mayor es hacia la derecha. Entonces hacia la derecha vamos a hacer nuestra región de sombreado. Y eso es lo que a nosotros nos va a interesar. Esta cosita que tengo acá. Esto que tengo acá. Este estamos sombreando así como está en nuestra tabla Z normal. Si hacíamos a mano, esto teníamos que sombrear y teníamos que utilizar la técnica de sombreado, eso que usábamos en el colegio y que tanto les gustaba a ustedes. ¿Por qué? Porque eran felices en ese momento, porque no tenían nada de probabilidades así de esta forma, ni física, ni nada así raro de lo que tienen ahora en sus carreras. Y ahora dicen que qué feliz había sido y no lo sabían. Bueno, ahí está. Esa es nuestra zona de sombreado. Si ustedes se fijan, ¿qué ocurre acá? Es la misma situación que la anterior, solo que en este caso tenía hacia la izquierda y ahora yo tengo hacia la derecha. Entonces, ¿qué me da la tabla? La tabla me da esta parte, desde 0 hasta 2 me da la tabla. Pero yo no necesito yo necesito la colita. La colita es lo que yo quiero. Colita cuadril, para no pensar otras cosas. Bueno, la colita entonces, ¿cómo hallamos? Entonces va a ser 0,5 menos esta área que me da la tabla. Y ahí voy a tener lo que necesito. Entonces va a ser 0,5 o 0,50 menos el área de 2. Así. Entonces voy a tener 0,50 o 0,5 menos y buscamos entonces en la tabla el 2. Nos vamos a la tabla Z y miramos dónde está 2. Acá está 2, fíjense, 2.00. Y acá está su valor, 47.72. 47.72. 47.72. Hacemos la diferencia, 0,50 menos 0,4772. Y tengo 0,0228. Así. Si me decía el problema, ¿cuál es la probabilidad de que tenga trabajadores que ganen 82 o más? Entonces esa es nuestra probabilidad. Un 2% más o menos si multiplicamos por 100. En este caso me dice cuántos trabajadores, entonces tenemos que hacer así como les mostré al principio, o sea, el primer ejercicio. Va a ser N por P. Es igual entonces a 2000 por 0,0228. Es igual. Usted va a hacer por 2000 es igual a 45,6 me dice. Entonces puedo redondear a 46 trabajadores. Ahí está. Esa es mi respuesta entonces para este ejercicio. Bueno, si hacemos entonces un repaso rápido otra vez, si queda hacia la cola de la derecha o de la izquierda mi región de sombreado, entonces va a ser siempre 0,5 menos el área que me dice la Z tipificada. Eso es para que vayan guardando ahí en la memoria entre sus amores. Ustedes tienen muchos amores en sus vidas, ¿verdad? Tienen amor por la facultad, amor por las materias que tienen, amor por sus profesores más churros y churras, así como yo. Tienen amores caninos, amores gatunos. Todas esas cosas ustedes tienen. Bueno, entonces así también tienen que tener ese amor por probabilidad. Seguro, ¿verdad? Están ahí, ya se fueron. Ahí ya está, ya le veo a José Camel, mira. José Camel la pasada no rindió, señorcito. Es para que ya puedo coger. Estamos, profe, da gusto escucharte. A mí también me gusta escucharle, por eso hice esta pausa para sentirles que están ahí.
Mi mamá dice que hablas muy bien, profe. ¿Quién? ¿Tu mamá? Que te escucha muy bien, dice. ¿Tu Mi mamá, mamá? sí, te expresas Ah, muy bien, bueno. dice. Sí, Saluda te a tu escucha de mami. repente. Saluda a tu Por mami. dos, mamá te manda saludos también que está escuchando. Ya, veña. Después me van a mostrar en el día del examen. Eso que suelen pasar así, ¡shiu! Así detrás de ustedes cuando están rindiendo, ¿verdad? Bueno, perfecto. Seguimos. Vamos a hacer este y después hacemos un receso de 10 minutos y continuamos. Me dice la letra C. Y fíjense acá. ¿Qué porcentaje de trabajadores ganan entre 55 y 77 dólares? En este caso me dice qué porcentaje, ya no me está diciendo cuántos trabajadores. Entonces, si me dice qué porcentaje, esta probabilidad que tenemos como resultado, necesitamos multiplicar por 100. ¿Para qué? Para tener en porcentaje y entender en términos cristianos, así como siempre les digo. Bueno, entonces vamos a sacar esto de esta forma. Probabilidad 55 y en este caso entre. Entonces voy a tener que hacer así. Entre, acá está mi X y así. Y 77. Si tenían, por ejemplo, por decirle 55,25, 75, entonces toman su decimal. En este caso, como es 0, no nos afecta a nosotros. Bueno, siempre que diga entre, entonces voy a tener así. X es mayor a 55 y X es menor a 77. Pueden poner indistintamente mayor o igual o menor o igual, no le va a afectar al problema porque no estamos usando límites reales. Si utilizábamos límites reales, sí tendríamos que cuidar, pero en este caso, así como les dije al principio, no vamos a usar eso. Entonces, nos olvidamos de que tenemos que hacer restar o sumar 0,5 o 0,25 o 0,05 o 0,005. Bueno, como tengo dos valores o dos extremos de z, necesito calcular dos zetas. O sea, vamos a tener que hacer esto dos veces para cada uno, para 55 y para 77. En algunos problemas, por ejemplo, ya me facilita porque puedo usar los resultados anteriores, así como la vez pasada cuando estaban rindiendo que algunos resultados ya podían haber usado sin necesidad de calcular dos veces. Entonces, aquí voy a tener x menos mu, entonces en este caso le voy a llamar a este 55, 55, así, menos 70, eso no cambia porque tenemos como dato principal. Y para el otro, para la otra z, que le puedo llamar z1, z2, entonces la otra x va a ser 77, 77, así. Calculamos. Acá le pueden poner así como les dije, Z1, Z2. Y acá también pueden poner Z1, Z2. Pero si ustedes se fijan, el primero es 55 y el otro es 77. Entonces, para no complicarnos poniendo Z sub 1, Z sub 2 y así, yo puedo hacer directamente de esta forma. Bueno, calculamos entonces esto. ¿Cuánto es? 55 menos 70 me da menos 15. Menos 15 sobre 6. Y sacamos con dos decimales. Entonces, menos 15 dividido 6 me da menos 2,50, porque nosotros necesitamos dos decimales. Me da exacto 2,5, pero yo necesito dos decimales, entonces 2,50 así. Y hacemos también para el otro. Entonces tengo 77 menos 70, que es 7, dividido 6, y con dos decimales. 7 dividido 6, 1, y sería 1,17. ¿Por qué? Porque me da 1,166666. Yo necesito dos decimales, entonces redondeamos en segundo decimal. Y acá entonces, ahora ya tipificamos. Va a ser entonces P menos 2,50. 2,50. Así. Ahora ya Z. Y después el otro que es 1,17. Es igual. Ahí está. Ya tenemos entonces nuestra variable aleatoria, que en este caso eran dólares, están tipificados o están normalizados, también se le dice cuando ya tenemos en términos de Z. Entonces nos vamos a la curva y ubicamos esos dos valores que tenemos ahí. Ahí tengo mi curvita.
2,50 negativo. 2,50 negativo. Entonces, vamos a insertar, nos vamos aquí y buscamos 2,50. Por aquí más o menos está 2,5 negativo. Así. Y del otro lado, ¿cuánto tenemos? 1,17. Un valor referencial. 1,17 es prácticamente 1. Todavía ni sale del 1. Ahí. Vamos ahí, más o menos. Así. Entonces tenemos los dos extremos. En este caso, el primero es ¿cuánto? Menos 2,50. Y el otro entonces va a ser 1,17. 1,17. Así. Bueno. Fíjense ahora qué ocurre para mí, para mi región de sombreado. Me dice Z mayor a 2,50 negativo. Z mayor me está diciendo, porque a veces también no sabemos leer los signos de desigualdades. Y este me está diciendo, yo tengo que colocarme hacia el lado de la Z. Entonces, si le mira la Z, estoy diciendo mayor. Si le da la espalda a la Z, entonces estoy diciendo menor. Z mayor a 2,50 negativo. Z menor a 1,17. Entonces va a ser así, fíjense. Si me dice Z mayor a 2,50, mayor ya nosotros sabíamos que era hacia la derecha. Entonces va a ser de aquí hacia la derecha, así de esta forma. Le voy a mostrar cómo se hace de una forma y de otra forma. Mayor es todo lo que tengo hacia la derecha, sin límite. Así. Sin límite en el sentido de mi límite no es la otra recta. Yo no tengo límite porque estoy haciendo en forma independiente a cada z de esta forma. Esto si hacen más entramado se ve mejor y es más visual a veces. Justamente ahora estaba corrigiendo un trabajo práctico que justito era de esto y cuando el entramado es más tupido, se ve mucho mejor. Así, fíjense. Y me voy a ir hasta el otro lado, completo, porque mi límite es la curva. Mi límite no es la recta, es la curva. O sea, no es la otra recta, es la curva. Así. Y ese es para quién? Ese es para 2,50 negativo. Para 2,50 negativo. Así. Y así. Si estábamos en la sala de informática, les iba a mostrar cómo se hace en Corel esto. ¿Por qué? Porque estadísticas en días de clases normales se da en laboratorio, no se da en clases normales. Si estábamos en clases, íbamos a estar en el laboratorio, ¿no? Y esto podemos usar Corel porque en la sala está Corel. Bueno, fíjense, 2,50 me dice acá mayor, entonces todo lo que tengo hacia la derecha. Vamos a suponer algo, a ver si me captaron algo. Vamos a suponer que me decía Z mayor a 2,50 y no tenía el otro. Entonces, íbamos a olvidarnos de este. Entonces, ¿cómo iban a hacer esta parte si me decía Z mayor a 2,50 negativo? ¿Cómo iban a hacer si es que les pedía esto? Y fíjense algo. Esta parte que yo tengo acá me da la tabla porque le toca al eje Y. Esta parte es lo que yo tengo en la tabla original. En la tabla original, fíjense, es esto. Y yo tengo del otro lado. Entonces es lo mismo. Entonces, la tabla me da esto. Entonces yo iba a hacer para Z mayor a 2,50 negativo, iba a ser esta área que me da la tabla más el otro. ¿Y el otro cuánto tiene? Y todo esto tiene 0,50. Entonces iba a hacer el área de 2,50 negativo más 0,5. Y ahí iba a tener toda esta área que tengo acá en esta forma. Pero ahora yo no tengo esa situación, yo tengo esto. Ahora nos vamos al otro lado. ¿Qué nos dice? Z menor, si es menor, es hacia la izquierda. Entonces ahora vamos a hacer nuestro entramado hacia la izquierda. Y voy a hacer así diferente.
en el sentido de que tenga una doble raya así. Y en la doble raya voy a fijarme bien en dónde está la zona de interés para mí. Entonces, hacia la izquierda son todos estos. Todos estos son hacia la izquierda. Así. Ahí. Y ahí. Y ahí. Y así. Y así. Y acá. Y acá. Fíjense. Bueno, ¿qué pasa acá? ¿Cómo yo me voy a dar cuenta entonces que es lo que me interesa a mí? Y lo que me interesa a mí va a ser esa área en donde tengo el doble sombreado. ¿Y dónde tengo el doble sombreado? Y el doble sombreado está en esta parte que es mi 2,50 negativo y en esta parte que es mi 1,17 en relación al eje 0. Entonces, ¿cómo voy a determinar esta parte que a mí me interesa? Y va a ser directamente la suma de los dos. ¿Por qué? Porque la tabla me da esta parte y la tabla me da todo esto que yo tengo acá. ¿Por qué? Porque los dos le toca al eje igual a 0. Entonces esto va a ser ¿cuánto? Va a ser directamente área de menos 2,50 más el área de 1,17. Entonces, para que se graben en la cabeza, siempre que yo tenga un positivo y un negativo y tenga que buscar su probabilidad, entonces va a ser directamente la suma de los dos. Ahí no hay nada que pensar si voy a sumar, si voy a restar 0,5. Directamente es la suma de los dos. Entonces vamos a buscar en la tabla cuánto es 2,50. 2,50. Vamos a achicar un poco más porque capaz no vemos ahí. 2, ahí está. 2,50, ahí está, 2,50, 49,38. 49,38. ¿Y el otro cuánto era? 49,38. Vamos a poner entonces acá 0,4938 más 1,17. 1,17. 1,17. 37,90. 37,90. 37,90. Y ahí sumamos los dos. 0,49 más 38 más 0,3790 es igual 0,8728. Ahí está. Ese es mi resultado final. ¿Qué me decía el problema? Porcentaje. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y voy a tener que multiplicar entonces ese resultado por 100. ¿Por qué? Porque me está diciendo porcentaje. La vez pasada, por ejemplo, en el examen yo les había puesto también qué probabilidad, qué porcentaje y así. Algunos se dieron cuenta, otros no. No les saqué punto porque no estaba para perjudicarles. Si hicieron bien el resultado y me decía, por ejemplo, qué porcentaje y ustedes dejaron en 0,8728, igualmente les puse que era cierto. ¿Por qué? Porque al mirar que el resultado coincidía ya era suficiente con eso. Por 100. Y me quiero coger al cielo también. Entonces, esas son cositas que uso a mi favor para ver si gano otra vez el cielo. Bueno, ahí está. Entonces, ¿qué porcentaje? 87,28. ¿Qué significa este porcentaje? Me está diciendo que hay un 87% de probabilidad de encontrar que las personas que están trabajando en esta fábrica ganen entre 55 y 77 dólares. ¿Por qué es tan alta la probabilidad? Porque acuérdense que nuestra media era 70 y alrededor de 70 tenemos 77 hacia la derecha y hacia la izquierda tenemos 55. Una característica de la curva normal me dice que si yo tengo, por ejemplo, así hasta, si por ejemplo
Le llamamos sigma 2 sigma, 3 sigma, sigma, 2 sigma, 3 sigma, que son las variabilidades que existen. Me dice que entre sigma y sigma yo ya tengo aproximadamente 67% de probabilidad. Con 2 sigma ya tengo aproximadamente 96%. Y con 3 sigma, que sería acá, en 3 y en menos 3, tenemos prácticamente el 99% de probabilidad de ocurrencia. Eso significa que cuando tengo hacia la colita, eso no importa porque es probabilidad ya prácticamente cero. Bueno, entonces cuando me dice entre, es así. Lo que les decía también al principio, cuando empezamos con esto, es de que a veces no hace falta hacer el doble entramado. Cuando me dice entre, yo directamente hago mi región de sombreado entre las dos rectas. Y con eso yo ya me doy cuenta también de cómo se va a comportar, por decirlo, mi grafiquito. Esa era la otra posibilidad que les decía. O sea, yo hacía hasta la otra recta y del otro lado hasta la otra recta. Y no hacía falta que pase esto y esto. En este caso es más visual y es más correcto hacer de esta forma. Quería por eso mostrarles también de esta forma. Bueno, tomamos entonces un ratito un receso. Vamos a mirar un ejercicio o dos ejercicios más y dejamos ahí. Descansamos, ahora son 38, por lo menos hasta 45. Y nos volvemos a encontrar enseguida.
Bueno, ya estoy otra vez por acá. Vamos a continuar, niños y niñas. Ya voy a llevar en la segunda hoja porque ya no voy a necesitar espacios y hago en la primera. Después, ahora cuando les voy a subir, les coloco bien. Bueno, vamos a mirar qué dice el número 3. El número 2. Dice el número 2. El coeficiente de inteligencia. El coeficiente de inteligencia. El coeficiente de inteligencia de un grupo de estudiantes de contabilidad es de 126, con desviación típica de 10. Si la distribución se comporta aproximadamente normal, ahí nos está diciendo que es una distribución normal, calcular. Y entonces vamos a sacar los datos que necesitamos para nuestro ejercicio. Bueno, entonces dice, el coeficiente de inteligencia de un grupo. Si me dice de un grupo, entonces es una media lo que me está dando. Y como me dice de un grupo de estudiantes de contabilidad, entonces se supone que es la totalidad de los estudiantes de ese grupo. Es lo mismo que yo les diga, por ejemplo, el coeficiente de inteligencia del grupo de estudiantes de ingeniería industrial del turno tarde de tal semestre es de 126, entonces usted es completo, sin distinción por decirlo. Entonces, es la población que yo estoy considerando, por más de que ustedes sean una pequeña parte de todo el conjunto de estudiantes, pero decir al grupo, ustedes son la totalidad, entonces para mí es una población objetivo en ese momento. Es igual a 126. Con desviación típica. Ahora ya me habla de desviación típica. Entonces, si me dice desviación típica, lo que me está dando directamente es sigma. Sigma es igual a 10. Así. Eso nomás tengo como dato. Ahora no me habla de población nada, entonces no vamos a hacer nada de eso. Bueno, perfecto. Acuérdense que yo puedo también decir desviación típica, desviación normal o desviación estándar. Le pongo por ahí para que se acuerden, porque a veces, por ejemplo, estamos usando solamente típica y después aparece normal o estándar y no saben qué hacer. Es lo mismo, desviación típica, normal o estándar. Bueno, ya está. Ahora vamos a, entonces, responderle al señor problema su problema. El porcentaje de estudiante con coeficiente mayor que 136 me dice. Entonces, vamos a escribir en términos de probabilidad. ¿Por qué? Porque necesitamos eso para después multiplicar por 100. X con coeficiente mayor a 136. Así está. Es eso lo que tengo entonces. X es mi variable aleatoria. Mi variable aleatoria en este caso entonces es coeficiente o puntaje de inteligencia, de coeficiente de inteligencia. Es igual. Y necesito entonces tipificar. Y para tipificar necesitamos otra vez nuestra Z. Esto que tenemos acá. Vamos a copiar de acá porque es más rápido que cargar. Y vamos a cambiar con los datos que tenemos ahora en nuestro problema. Entonces, esta X para mí es estos 136 que tengo acá. 136 menos mu. Mu vale 126. 126. Sobre sigma, y sigma vale 10. Entonces, acá, ¿cuánto tengo? Acá va a ser positivo. 136 menos 126 es 10. Sobre 10. 10 dividido 10, ¿cuánto me da? 1. Podría tener 1,00. Así. ¿Por qué? Porque eso necesitamos para utilizar nuestra tabla. 136 menos 126 dividido 10 me da 1, 1,00. Entonces, al tipificar, acá ya vamos a tener entonces que z es mayor a 1,00. Es igual. ¿Y qué hacemos? Y nos vamos a la curva. Vamos a traer una curva de aquí para usar. La curvita esta. Esta curva yo saqué de internet, o sea, no es rápido que hacer con curva normal. Así. Entonces, ahí que vamos a colocar. Vamos a colocar nuestro 1 que nos dice acá. Entonces va a ser así.
formas. En el día del examen ustedes hagan a mano, no hagan así porque este es más complicado que otra cosa. ¿Cómo hicieron la vez pasada? La vez pasada rindieron re bien. Yo no sé si estudiaron muchísimo o qué fue lo que pasó. A mí me sorprendió esa... El de Poison todos hicieron. El de Binomial también todos hicieron. Pareció bueno esto. Bueno, ahí está. Perfecto. Entonces, coloco ahí qué cosa. Coloco mi 1. 1. Ahí. 2 allí. Y 3 y 4. En este caso yo necesito solo 1, entonces por lo menos ese 1 coloco ahí ya es suficiente para mí. ¿Por qué? Porque ya voy a saber en dónde colocar mi recta esta. Ahí. En 1. Y está medio inclinado. Ahí está. Bueno, ya está. Ya tengo entonces ese 1. ¿Y qué me dice mi signo de desigualdad? Me dice mayor. Entonces si es mayor es hacia la derecha. Y si es hacia la derecha, entonces va a quedar nuestra región de esta forma. Acá. Y ya tenemos esta forma de hacer porque creo que era el segundo ejercicio por ahí que hicimos hoy. ¿Hacia dónde queda la región que nos interesa? Hacia la derecha. O queda hacia la colita. Y si es hacia la colita, ya les había dicho que tienen que memorizar en el sentido de que tengo que restar de 0,5. Así. Y así. Ahora ya no van a tener trabajo práctico ni nada de esas cosas. Entonces ya no tienen problemas para estudiar directamente. Ahí está. Bueno, entonces, en este caso me queda otra vez hacia el otro lado. Lo que ustedes tienen que pensar es de que esto es lo que nos da la tabla, esta partecita que tengo acá. Pero yo no necesito yo necesito de este lado. Entonces va a ser ¿cuánto? 0,5, que es todo esto, menos esto que tengo acá. Y ahí tengo lo que necesito. Entonces va a ser 0,50 menos el área de 1. 1,00 es igual. 0,50 menos, y 1 buscamos en la tabla Z, era 37 y algo. 1.00 está acá, 1.00, 1,00, 3413. 3413. Y hacemos la diferencia. 0,50 por 0, o sea, menos 0,3413. Y me da 0,1587. ¿Qué me dice el problema? El problema me dice qué porcentaje. Entonces necesitamos multiplicar por 100 ese resultado. Entonces vamos a poner acá, así. Y multiplicamos por 100 para nuestro resultado final. Por 100 es igual. Entonces voy a tener 15,87%. Aproximadamente 16% sería eso para nosotros en términos rápidos y claros. Ahí está. Bueno, entonces acuérdense, si me queda hacia la cola, voy a hacer 0,5 menos el área que me indica. Y ya tenemos ahí entonces el porcentaje con coeficiente mayor a tanto. Después me dice la probabilidad de que un estudiante tenga coeficiente entre 110 y 135. Sí. ¿Qué tal? Es el Sí. 0,5 constante. ¿Cómo? Siempre lo que te indica tu gráfica, tu curva, se le resta al 0,50. 0,50 porque este lado de la gráfica tiene 0,5 y este lado tiene 0,5. La suma de la curva completa tiene 1. Entonces, la mitad 0,5, la mitad 0,5. Entonces, ya explicamos al principio cuando estábamos introduciendo a la tabla Z. Ok, profe, gracias. Este es 0,5 y este es 0,5. ¿Por qué? Porque la curva completa, si sumamos su área, me tiene que dar 1. Ahí está. Bueno, perfecto. Ahora entonces vamos a donde dice la probabilidad de que un estudiante tenga coeficiente entre 110 y 135. Se va a hacer así. Probabilidad 110, así, y 135. Ahí está.
Si me dice entre, entonces tenemos que buscar dos z así como hicimos con uno de ellos. Así como hicimos acá. Entonces vamos a copiar de acá para que sea más rápido y más fácil. Y ahí está. Entonces, este x para mí va a ser 110 menos, ¿cuánto era? Menos 126 sobre 10. 126 sobre 10. Así. Y el otro, entonces, va a ser 135 menos 126 sobre 10. ¿Tenemos ahí la diferencia? ¿Cuánto es? 110 menos 126 me da menos 16. 16 sobre 10. Dividido 10. Menos 1,60. 1,60. Y el otro, entonces voy a tener ¿cuánto? 135 menos 126 me da 9 sobre 10. 9 dividido 10. 0,90. 0,90. Entonces nos vamos acá y vamos a tener probabilidad 110 menos 1,60. Acá hice mal porque acá tiene que ser x. Acá es mi z. Z y 0,90. 0,90. Ahí está. Fíjense, uno positivo, otro negativo. Entonces, ¿qué hacemos? Si es entre, entonces voy a tener que hacer ¿qué cosa? Voy a tener que sumar las áreas directamente. En algunos casos, así mentalmente es rápido porque entendemos cómo viene el tema. Entonces, colocamos ahí las dos rectas que necesitamos para nuestra referencia. 1 negativo, 2 negativo, 3 negativo y 4 negativo. En el otro lado tengo 1 y 2 y 3 y 4. Ahí. Bueno, entonces colocamos nuestro 1,60 negativo, 1,60 negativo. Este es 1,50 y 60 un poquitito más hacia la derecha, hacia la izquierda. Ahí. Y del otro lado, entonces, ¿cuánto le colocamos? 0,90 me dice, casi 1. Así. Entonces, usamos esto. Este le voy a poner también un poco más, menos grueso porque es demasiado grueso. Ahí está. Bueno, entonces ahí colocamos los dos valores que tenemos y va a ser ¿cuánto? Este está medio inclinadito. Bueno, entonces vamos a colocar ahí que este viene a ser 1,60 negativo menos 1,60 y el otro entonces va a ser 0,90. 0,90, así. Bueno, y así como les dije al principio, no al principio, sino con el ejercicio cuando teníamos entre, ustedes directamente pueden hacer su región de sombreado solamente entre las dos rectas. Ya les mostré cómo hacer normal o idealmente, pero después ya me es más fácil hacer de esta forma. Lo que tienen que atender niños y niñas es que tenga, por ejemplo, estas dos rectas del mismo lado. Y les voy a poner un poco una cuestión a ver si comprendieron qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué significa eso? Que la franjita que está, por ejemplo, sombreado, los dos queden o hacia la izquierda o hacia la derecha.
Vamos a mirar un poco qué ocurre en ese caso. Vamos a mirar a ver si le pilla. Y así. No me gusta mucho cómo quedó. Ahí está. Y este. Bueno, siempre que sea entre y uno es positivo y otro es negativo, entonces, ¿qué hacemos? Nos fijamos y esta partecita es lo que me da la tabla y esta parte es lo que me da la tabla. ¿Por qué? Porque los dos se le toca al eje igual a 0. Entonces acá va a ser ¿cuánto? Área de 1,60 negativo. El negativo es solamente la posición que tiene más área de 0,90. 0,90 es igual. Y buscamos entonces en la tabla 1,60 y 0,90. 1,60, fíjense, 1,60, acá está, 44,52. 44,52 más 0,90, 0,90, fíjense, 0,90 está acá, 31,59. 31,59 es igual. Y sumamos 0,4452 más 0,3159. Y tengo 0,7611. ¿Qué era mi pregunta? La pregunta dice la probabilidad. Entonces ya se queda ahí. ¿Por qué? Porque si es porcentaje, multiplicamos por 100. Pero si me dice solamente probabilidad, entonces ya está ahí nuestro problema resuelto. 77 y 11. Entre. Bueno, les voy a dejar de tarea y les voy a indicar lo que les dije. ¿Qué pasa si yo tengo así? Voy a poner acá otro ejemplo para no complicarse con eso. Voy a poner esto aquí, así. Y entonces, vamos a suponer que yo tengo, voy a pasar en la otra hoja, coño, no tengo espacio ahí. Y, bueno, vamos a suponer que yo tengo, por ejemplo, de esta forma. Acá tengo este. Y el otro tengo acá. La misma situación puede ocurrir hacia la izquierda y va a ser el mismo comportamiento. Entonces, mi región de sombreado es esta. Esta es mi región de sombreado. Este y este. A ver, ¿quién tiene alguna idea de solución para este caso? Obviamente, necesito ponerle alguna referencia para distinguir el sentido de esto, así. Le puedo llamar, por ejemplo, Z1 y al otro, por ejemplo, le llamo Z2. ¿Para qué? Para que sea así. Fíjense, Z1 es la primera recta y Z2 es la otra recta. Okay. Así. Voy a poner más chico así, así y así. Y ahí. Entonces, voy a poner como si fuera que es una probabilidad. Probabilidad entre, no sé, X sub 1, así, X sub 1, así, acá una X grande, y así, y acá una X sub 2. Es igual. Y ahí entonces voy a poner mi Z. Z1, así,
Y acá va a estar Z. Okay. Y esto saco de acá y así. Y ahí voy a tener mi Z sub 2. Esto es lo que me está planteando el problema. O sea, que los dos entonces sean positivos. O que los dos sean negativos. Es la misma historia. Uno le pillamos y el otro ya va a ser fácil. Es igual. Bueno, a ver, fíjense. Yo quiero esta franjita. La franjita queda hacia la derecha. Así. Entonces, ¿cómo voy a determinar? Fíjense. La tabla me da desde aquí hasta aquí completo. Y así, todo sombreado esto. Desde 0 hasta Z sub 2. La tabla me da desde 0 hasta Z1, que es esta partecita. Entonces, ¿cómo voy a obtener la parte que me interesa a mí? Y va a ser área de Z2, que es completo, menos área de Z1. ¿Por qué? Porque, entonces, Z1 es completo. Z2 es esta partecita y le resto y ahí voy a tener lo que estoy necesitando. Entonces va a ser área de Z sub 2, va a ser siempre el que está hacia la derecha. ¿Por qué? Porque ese va a ser siempre mayor. Entonces va a ser área de Z sub 2 menos área de Z sub 1. Si ustedes hacen al revés, por ejemplo, lo que va a ocurrir es que les va a salir negativo el resultado. Si ustedes pusieran primero área de Z1 menos área de Z2, acá les va a dar negativo. Y ustedes saben que probabilidad no puede ser. Esto siempre tiene que ser positivo. Y ahí se van a dar cuenta si están haciendo bien o mal. Si esta misma franja estaba del otro lado y primero tenía Z1 y después Z2, entonces también va a ser área de Z2 menos área de Z1. Y ahí no iban a tener ya problema. Bueno, a ver, repasando entonces, ya vimos cuando está hacia la cola de la derecha o de la izquierda, tenemos que restar de 0,5. ¿Por qué? Porque un lado de la curva tiene 0,5 y 0,5 menos esa área. Si está entre y uno es positivo y el otro es negativo, entonces es la suma de las áreas. Y este que acabo de mostrarles que si tengo la franja del mismo lado hacia la parte positiva y hacia la parte negativa, si ocurre, va a ser lo mismo. Y eso nomás lo que tenemos. Ah, a ver, otro también les voy a poner acá, porque aquí es lento. Cuando yo tengo medio miedito, entonces les muestro nomás. No tengo problema o no estoy apurado para salir, tampoco. Total, mi tarde es de ustedes. ¿Saben eso? Ok, vamos a suponer que tengo de esta forma mi probabilidad. Voy a poner acá mi planteamiento. Probabilidad, por ejemplo, de X mayor a un número cualquiera. No importa el número. Y me da probabilidad ya estandarizando, por ejemplo, me da Z mayor a, por ejemplo, menos 1,35, por ejemplo. Así. Entonces, fíjese lo que me está diciendo ahí. Es igual. Z mayor a 1,35. Entonces, necesitaría, obviamente, colocar mi 1,35 en la curva para entender. Entonces, voy a tener así. Este es 1 negativo. 2 negativo. 3 negativo. Y 4 negativo. Así. Voy a colocar entonces 1,35 negativo. 1,35 negativo. 1,35. 1,50 sería ese. 35 está más o menos por ahí. Bueno, y hacemos un poco más ancho también. Así. Bueno, ¿qué me dice el problema? El problema me dice mayor a 1,35. Y mayor a 1,35 es todo lo que tengo hacia la derecha. Entonces va a ser sin distinción. ¿Por qué? Porque esa curva, o sea, esa recta 0 a mí no me
genera ningún tipo de límite. O sea, yo puedo intersectar sin problema ahí. Bueno, fíjense lo que ocurre entonces en este caso. ¿Qué es lo que pasa acá? La tabla me da desde 1,35 hasta el eje igual a 0. Pero como pasa completo el otro lado, ¿cuánto tiene el otro lado? O sea, la curva completa, la mitad de la curva completa, ¿cuánto tiene? Tiene 0,50. Entonces, ¿qué tengo que hacer en este caso? Fíjense, así tengo. Ya les mostré al principio, o en algún lado, más o menos, pero no escribimos. Así. Entonces, ¿qué va a ocurrir? La tabla me da esto que tengo acá. Entonces, yo voy a decir área de menos 1,35. ¿Y qué ocurre? Esta partecita nomás lo que me da la tabla, pero yo necesito completo esto. ¿Y cuánto tiene este? 0,50, entonces va a ser más 0,50. Así. Lo mismo va a ocurrir si yo tengo, por ejemplo, mi recta hacia la derecha, pero tengo todo escrito del otro lado, mi parte sombreada. Entonces va a ser el área que tengo acá más 0,5, que es completo del otro lado. Y ahí voy a tener de esta forma. Entonces, ya tienen esta posibilidad también que podría ocurrir en algún problema, para que después no digan, no dimos o no nos mostró o algo por el estilo. Entonces, para que tengan en cuenta, entonces, cuando tenemos de esta forma, este es 1,35 negativo. 1,35 negativo. Voy a poner así. Este es cualquier ejemplo, no tiene nada que ver con algún ejemplo o algo por el estilo. Bueno, traten de hacer un poco, por favor, ahora cuando puedan, ese último ejercicio que les mostré o que les dejé ahí como para practicar y envíen en el grupo por cualquier eventualidad si es que de hoy en 8 ya no tenemos. Yo les voy a colocar después en anuncios los temas que van a estudiar para la tercera parcial. ¿Por qué? Porque ese es global. Entonces, acá tienen un ejercicio para practicar ustedes. Si pueden hacer, Para la hagan final, y... ¿Cómo? Decime. para la final. Para la final. ¿Qué dije yo? Para la tercera Tercera parcial. parcial. Tercera parcial ya terminó. Bueno, practiquen por favor. Esta acá tiene mucho. Tienen superior, tienen entre. Son, fíjense que en este caso, por ejemplo, repite 16, 260, 18, 50, ya repite. Entonces, si repite, usan el mismo ejercicio, el mismo ejemplo del anterior. Bueno, entonces esto les voy a dejar. Ahora les coloco en la plataforma para que puedan verificar y estén mirando, por favor. Cuando ustedes rinden la final, a ver, la final es el 15 de diciembre. 15 de diciembre. 15 de diciembre. De hoy en... ¿Hoy qué fecha es? De hoy No, en falta 15 todavía. de profe. Ah, no. No, falta todavía. De hoy en 3 Hoy semanas, estamos pues. 1, 2, 3. De hoy en 22 días. 22 días. Bueno, entonces les voy dejando niños y niñas y les aviso también en anuncios si tenemos otra vez clases de hoy en noche. Tengo que preguntarle a la directora cómo viene nuestro tema porque ya tenemos las horas estipuladas que es hoy es nuestra clase 16, 96 horas ya tenemos y tenemos que hacer 108. Qué número tan feo. Bueno, ya está. Ahora voy a detener la grabación y